¿Tienen imagen la presentación del grupo? Sí, profe. Imagen del PowerPoint, ¿tienen semiología presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos entonces, ¿eh? Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase de grupo, ¿sí? ¿Están teniendo buen audio? Sí, profe. Dale, vamos. Bueno, podemos apagar la luz para que puedan ver mejor. Ahí yo creo que está bastante bien. Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos nuestra clase, la continuidad de nuestra clase de semiología médica. Nosotros primero tenemos el contacto, vamos a decirle, presencial. Entonces vamos a hacer una breve, voy a tratar de hacer una breve explicación de lo que tuvimos la vez pasada. Solo no. Una de repente quiere preguntar algo y puede estar. Bueno, acá me conocen como quiere hacer el doctor Hugo Martínez. Cualquier cosa, estoy a las órdenes si quieren preguntar algo, tienen alguna inquietud, y vamos a dar inicio, ¿verdad? La semiología médica. La semiología es la ciencia de la medicina que se encarga del estudio de los signos y síntomas. Quiero que atiendan bien esta parte porque es la idea central de la materia. Signos y síntomas. Y el objetivo principal de la semiología es llegar a conocer el diagnóstico. ¿El diagnóstico qué es? Es igual a la enfermedad con nombre y apellido. Cada patología tiene una manifestación clínica, decimos nosotros. Por decir, signos y síntomas de esa enfermedad. Es muy importante para que ustedes puedan tener y adaptarse a la materia, tener conocimiento básico de todo lo que ustedes hicieron desde que ingresaron a la carrera. Anatomía, histología, microbiología, anatomía patológica y patomédica.
Con eso ustedes están teniendo lo normal y lo patológico. Ustedes van a entrar en el terreno práctico clínico, que es con ese conocimiento que ustedes están teniendo, hablar con el paciente y con los signos y síntomas que le dice que tiene el paciente, ustedes tienen que ir construyendo justamente ese diagnóstico sindromático. Si ustedes no tienen el nombre y apellido de esa patología o esa enfermedad, mucho menos van a poder tratar. Esto que vamos a hacer nosotros es algo fundamental para la carrera médica. Si nosotros no entendemos esto que vamos a estar haciendo, y por eso justamente esta clase quiero que atiendan más que nunca, porque es, como le digo, es la idea central de toda la carrera. Lo que nosotros vamos a hacer es el estudio de los signos y síntomas de las enfermedades para poder llegar a un diagnóstico. ¿Qué son los síntomas? Se entienden como molestias o sensaciones subjetivas. Quiere decir que yo no puedo medir. Yo no puedo medir. Tengo náusea, ¿y cuánto tenés de náusea? Y 3. ¿Y qué eso es? Es difícil medir. Yo no tengo una unidad de medida. Tengo vértigo, mareo. ¿Y cómo te mareas? Y el mareo, no sé cómo te voy a explicar. Me mareo. No puedo medir. Dolor. El dolor es algo que vamos a hablar de hoy hasta el fin de su día. Es algo que nadie quiere tener. Y es difícil medir. Para todos los que prefieren tener dolor, todos dicen que le duele de 1 al 10, le duele 10. Si alguien tiene un dolor de muela, le pregunto, ¿y cómo te duele? No sé, me duele muchísimo. De 1 a 10, 10. Nadie quiere poner poco. Porque lo que tiene él es lo máximo. Pero nosotros tenemos que saber medir eso. Pero es un síntoma. Un signo, al contrario, yo puedo medir. ¿Se entienden? Justamente por manifestaciones objetivas. ¿Cómo puedo? ¿Tiene fiebre? ¿Cuánto? 38,5. 38,6. 39. 40. Ah, yo puedo medir. Es un signo febril. Signo. Esto tenemos que entender para poder hablar. Muchas veces empezamos con nomenclaturas médicas y uno se da y se percata que uno no tiene buena preparación si en esto nosotros no podemos, no sabemos si es perro o gato. Uno, al tener el médico enfrente, usted va a decir, ¿dónde se formó? ¿Verdad? Okay, ¿qué formación tiene? ¿Hizo una residencia? ¿Hizo una especialidad? ¿O qué es lo que... Si yo no tengo el abecedario y las vocales bien claras, difícil que yo empiece a escribir. Un síndrome es una agrupación de signos y síntomas. Al grupo que tuvimos la vez pasada, estuvimos hablando permanentemente de signos y síntomas. Síndromes, signos, síntomas, síndromes, diagnóstico. Esta palabra va a estar permanentemente en semiología médica y en todas las especialidades médicas que ustedes van a hacer. Nosotros nos estamos formando para tratar de curar o aliviar las molestias de un paciente. Es muy importante tener en cuenta los signos y síntomas para llegar a un síndrome. Por ejemplo, le puse acá un síndrome febril.
si uno tiene fiebre, tiene algunas características propias de la fiebre. Yo le digo, probablemente una cara colorada, probablemente esté taquicárdico, probablemente esté tratando de respirar más en frecuencia aumentada para tratar de refrigerar ese cuerpo que está con fiebre. Independientemente, probablemente ya la temperatura alta se esté presentando el paciente. Síndrome febril no necesariamente va a ser un proceso infeccioso. Probablemente el 70% sí sea un proceso infeccioso. Pero hay situaciones que uno presenta sensación febril y las características de la fiebre probablemente le decimos que es una fiebre aguda, una subaguda o un síndrome febril prolongado. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo tiene la característica, como su nombre lo dice, síndrome, signos y síntomas de una coronariopatía. ¿Y qué eso es? Adelante. Entonces tenemos, ¿qué cosas? Signos y síntomas coronarios. Generalmente lo que suelen escuchar frecuentemente: dolor retroesternal, sensación de muerte inminente, dificultad respiratoria, sudoración profusa, palidez, liberación de esfínter, taquipnea. ¿Y qué es eso? Síndrome coronario. Si yo digo síndrome coronario, tiene que tener esos componentes. Síndrome meningio quiere decir que estamos frente a un proceso inflamatorio de la meninges. Nuevamente le digo, puede ser infeccioso, puede no ser infeccioso, pero sus características la dan. Puede estar con fiebre, puede estar con rigidez de nuca, puede estar con alteración del sensorio, puede estar con fotofobia, puede estar con náuseas, puede estar con vómitos. Síndrome meningio. Todo lo que le cité, signos y síntomas de eso. Pero si yo no conozco luego qué es lo que es un síndrome coronario, y le pregunto a ustedes qué es un síndrome coronario, y si yo a esta altura del campeonato, cuarto curso, no sé qué es un síndrome coronario, ¿cómo le voy a preguntar a un paciente qué tiene? Y yo no voy a pillar. Y eso se nota cuando se van a la sala, le preguntan al paciente y viene y no sabe qué tiene el paciente. ¿Por qué? Porque la base no es buena. Entonces, en circunstancias, en el examen final, de semiología, se pregunta mucho de patomédica. Ahora hay muchas cosas que vemos que se le pregunta una clasificación de la hipertensión, clasificación de insuficiencia cardíaca, definición de neumonía, y por eso no vamos a decir, claro que se hace mismo. Por eso, una vez más le digo, palabras claves que tienen que, no sé, grabarse: signos, síntomas, síndromes, diagnóstico. Son palabras que tienen una ubicación en el contexto del documento que ustedes van a escribir. Una enfermedad tiene características propias, lo que le estaba diciendo recién. En general tiene una causa específica. En un comienzo posible, el clínico pueda plantear un determinado síndrome. Como le está diciendo, yo no sé qué diagnóstico tiene, pero estamos frente a un síndrome coronario agudo. ¿Y qué es? Es una angina estable, que ya es nombre y apellido. Es una angina inestable, nombre y apellido, diagnóstico. Es un infarto agudo de miocardio, es otro nombre y apellido, diagnóstico. A eso queremos llegar. En un comienzo es posible que para un determinado síndrome, sin poder especificar probablemente el origen de la enfermedad. Es un estudio, sí, es una oclusión de la arteria descendente anterior. Y estamos frente a una angina estable. Con ese diagnóstico, nosotros el año que viene, medicina interna, vamos a tener un protocolo de tratamiento para justamente angina estable.
y tiene que estar así mismo el protocolo de tratamiento para angina estable. Pero si yo no tengo luego quién me está agrediendo, qué enfermedad, qué tratamiento yo voy a hacer. Y no sé. Y ahí empezamos con el problema. ¿Se entiende no lo que estoy diciendo o no, no se entiende? De repente me miran. ¿Se entiende o no se entiende? Clarito, ¿verdad? Esto que le dije recién son las reglas del juego. Esto que le comenté recién son las reglas del juego dentro de la carrera medicina y dentro de la profesión médica. La interacción con el paciente, la entrevista médica, es donde se obtiene la información más valiosa. En el acto de relacionarme, ¿qué tal señor? ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Qué le trae a la consulta? ¿En qué puedo ayudarlo? Nosotros tenemos que tratar de ganarle al paciente. Esto, entrevista médica, tiene mucho médica. Pide médico legal que ustedes van al ministerio, son médicos, ustedes ya son médicos. Yo no entiendo de parto, ¿sabes? Yo no soy pediatra, yo no, nunca he visto una CD, yo no decir eso. No puedo decir más eso. ¿Por qué? Y acá está el currículum profesional. ¿Vos viste la pericia? Sí, viste figura de pericia. Ustedes estudian pediatría, sí, en el texto. Ustedes estudian cirugía, todito de cirugía quirúrgica, clínica quirúrgica, técnica quirúrgica. Para la ley, usted tiene conocimiento quirúrgico. Es más, tu título, como dice, y de la medida al juez que ustedes no son cirujanos. El tema es bastante profundo y bastante delicado en nuestra profesión. Ayer nomás estuvimos, con ADEN, 1060 postulantes para especialidades troncales, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía. De esos 1000 hay 300 lugares. Quiere decir que 700 más o menos quedaron en el limbo, ¿no? Con su registro, con todo completo, y están ahí. O sea que yo trabajaba en día y vos me puedo traer, ya vamos a ver cómo hacemos, cómo una de medicina familiar, ahí vamos a ver si hacemos ecografía y se empieza la atrofia. Esa atrofia que después es casi difícil o imposible después enderezar de nuevo. Para la sociedad y para el mundo médico legal, ustedes son profesionales formados. Y ese que no entró probablemente vaya a ser directamente, ¿qué cosa? En lugar que hemos ocurrido donde hay falta en ambulancia, justo en ambulancia, donde te vas vos y el chofer, y te vas justo a ver una urgencia, a lo que Dios es grande. ¿Qué va a llegar en la casa? ¿Qué va a hacer? O si no, o sea, que acá no falta, ya me voy a la urgencia.
la unidad de emergencia. Acá se me acá van a hacer oye, entonces usted me avisa, y usted con su lápiz y su sello. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Si no tenemos buena base, ustedes en la urgencia, ustedes en la ambulancia, ustedes mismos dentro de las especialidades van a estar haciendo historias clínicas. Se percata, pero como decía un profesor, hasta la forma de caminar se ve cuando el tipo no sabe. Por la forma de caminar, camina todo mal, no sabe. Y justo, vos le llamaste a la ambulancia y es tu papá el que va a ser atendido. O es tu hijo, es tu abuelo, o hermano. Ustedes van a, si viene, hace algo ya, si no sabía, falleció, ustedes se van a quedar con los brazos cruzados. Difícil. Esta historia clínica tiene un nombre, se le conoce también de repente como anamnesis, que es el relacionamiento y lo que escribimos en el interrogatorio médico. Cuando el enfermo no es capaz de comunicarse, y tenemos que hablar con personas, y si no habla, signos y síntomas. La enfermedad habla por sí sola. El terror de la mayoría de ustedes que le toca una CB en el examen final. Con disarquia, no habla. Y como dice la historia, viene, le tocó una CB y no habla ni paciente. Mis familiares no hablan de paciente, están afuera. Entonces se arma un conflicto. Como lo voy a contarles, yo no entiendo. Como digo, la enfermedad habla por sí sola. Si yo no entiendo lo que es la enfermedad, es difícil que haga una historia. En el caso que no pueda comunicarse, habrá que conversar probablemente con las personas que le trajeron o que nos puedan informar, sean familiares, amigos, alguien que le trajo, que puede haber alguien que, adelante, que vio que lo que pasó. Al conocimiento que se obtiene mediante esa entrevista médica se agrega la información. Es lo que le estoy diciendo. O sea, que tuvo esto. Y yo me voy al examen físico, que es, vamos a decirle, un segundo tiempo que vamos a tener nosotros. Todos estos 2 meses va a ser pura análisis. Después de estos 2 meses empieza el examen físico por órganos y sistemas. ¿Cómo se manifiesta este órgano? ¿Cómo se manifiesta este órgano? ¿Cómo se manifiesta este órgano? El pequeño detalle es que ya nos volvemos atrás. Esto que estamos dando hoy, ya nos repetimos acá el próximo jueves, o el de acá 15 días, o acá. Eso ya se entiende, por eso es lo que justamente voy a tratar de poner lo máximo posible para que traten de entender qué es lo que es el origen central de todo esto, de la semiología médica. Materia eminentemente práctica. Yo tengo que hablar con el paciente. Tengo que ganarme su confianza. Me gané toda su confianza, nos abrazamos, por poco nos lloramos juntos, porque yo no entiendo nada de enfermedades. Y ahí entramos en otro problema. Escribimos cualquier cosa. Y escribimos cosas que nos pueden comprometer. Vamos a estar hablando de eso. Esta relación médico-paciente es fundamental. Esta relación médico-paciente es fundamental. Si yo no llego a tener la confianza del paciente para que me cuente, aparte de vamos a decir, de sus afecciones, usted piensa que le va a contar cuestiones íntimas. Y no. Le puedo decir acá, a este grupo, acá una pregunta así. ¿Quién de ustedes es drogadicto? No hay. Y uno acá no hay drogadicto. Todo el día es narcotráfico. Te sentás encima de marihuana. En la esquina le agarraron con crack. Acá. Ay, morfina, ¿qué es morfina? No. Nadie, no hay. Si no hay confianza, es difícil.
y no van a llegar a un diagnóstico. No van a llegar a una rabdomiolisis por cocaína. Es difícil. Si yo no tengo la confianza de una criatura 13, 14 años que tiene genitorragia y te dice que no tuvo nunca relaciones y es un aborto provocado, que está teniendo y va a morir con su mentira. Porque depende mucho del médico, de la experiencia, de saber entrar al paciente y poder llegar a que ese paciente se desahogue. Nosotros en muchos términos nos tratan los medios de sacerdote, porque la mayoría de ellos se confesan. ¿Por quién se va a confesar con nosotros? Se confiesa y dice, ¿verdad? Que es difícil. Si ustedes no tienen confianza en un sacerdote, van a levantar ese problema. No, yo lo digo, es el problema peor que yo y a decir yo mi problema. De la reacción, y así también así tienen reacción con el médico. Y entonces, ustedes tienen que tener, ¿qué cosa? La postura, el ambiente, las condiciones para que pueda el paciente expresarse. Si yo luego, y si ustedes tienen algún problema, o le llegan a su mamá, están con un problema grave, y se van a la urgencia, y le encuentran a esta doctora, y vos le miré, y este tiene más problema que yo. Ustedes van a dar psicología, van a dar psiquiatría, y hay cosas que el cuerpo, probablemente desde chico, quiere llamar la atención porque nunca tuvo atención de su mamá y su papá. Y ahí yo metí yo rosado, acá amarillo, acá una cubierta de trozos. Yo existo, yo estoy presente. No puedo llamar la atención, no sé más cómo voy a hacer. Y le puedo decir que si ustedes se van así, y ustedes son profesionales, enseguida les dicen, ¿qué pasó acá? Es más, ese paciente le tiene que pagar, ustedes le tienen que pagar para que la atienda. Y si al revés, si ustedes le están atendiendo, le tienen que pagar y ustedes piensan que van vendiendo para que ustedes le evalúen. No. Lo que nosotros solemos decir en body para la paciente, ¿verdad? Entonces hay cosas que dentro de la relación médico-paciente hay que tener mucho cuidado en la expresión no hablada. Si yo me voy y estoy teniendo justamente una anamnesis, o estoy haciendo, estoy tratando de obtener datos, y de repente le miro a mi compañero una urgencia y le digo, usted piensa como una persona, y ella tiene muchas lesiones dentro del hospital, y que se va, muy pocos son los que tienen paciencia. Por algo son pacientes, llega un momento que pierden la paciencia, y el médico es agredido. Porque estaba con su celular así, y viene y dice que la doctora hasta hoy en día hay una doctora ahí está la regla porque está con su celular y está diciendo la criatura. Y hay muchas cosas, muchísimos casos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. Hay cámaras por todas partes, yo no puedo decir que yo no sabía, yo que esto, yo que aquello, me voy acá y lloro ya, llorando no vamos a solucionar nada. ¿Está claro? Y este es el documento que tiene que llenar. Este es el documento que tienen que llenar. La historia clínica semiológica. ¿Ven bien el título ahí, verdad? Historia clínica semiológica.
es, vamos a decir, la idea o el corazón de todas las historias clínicas. De aquí sale la historia clínica quirúrgica, aquí sale la pediátrica, de aquí sale la neurológica, aquí sale la traumatológica. Todas las historias clínicas salen de este. Por eso nuestra historia clínica semiológica es cronológica. ¿Qué es cronológica? Y que se toma desde que nace el paciente y ahora tiene 83 años de edad. Y ustedes se van a... En otra especialidad y dice, y paciente nacido por parto normal. ¿Y qué a usted interesa cómo nació el paciente? Le dice, cómo fue su prenatal, cómo fue su nacimiento y cómo fue evolucionando. Pero nosotros en semiología médica tocamos desde allá abajo, desde que nace. Por más que tenga ahora el paciente de 98 años de edad. Es una historia clínica semiológica. No es una historia quirúrgica. No es una historia traumatológica. No es una historia neurológica. No es una historia ginecostétrica. De aquí salen todas las historias. Y uno tiene que saber hacer y entender, o si no, no va a poder hacer. Acuérdense que esto que está acá, que son dos hojas, sería mejor 2 páginas, porque esta es la parte, la cara anterior y aquí es la cara posterior. En una hoja tiene que poder escribir. No es como escribir todo, sino que yo tengo que tener esa capacidad de síntesis, de poner lo más importante, para que mi colega pueda entender lo que está teniendo ese paciente. Como ahora se decimos en forma de jocosa, queremos escribir demasiado cuestiones sociales. Le traen al paciente y le pregunté qué le pasó al paciente y le atropelló un auto y sí, después qué pasó y ahí le dimos y le alzamos y sí, no había, le alzamos en un colectivo y en un colectivo le bajamos. Nosotros eso no queremos saber. Nosotros queremos saber signos y síntomas que tuvo después de lo que le pasó. No si vino en bicicleta o vino caminando. Son cosas que tenemos que ir perdiendo. Ustedes van a darse cuenta que cada sector de la historia clínica, dice ahí bien grande, historia clínica semiológica. ¿Y qué es lo primero que viene de abajo? Los datos son aportados por... Antes de que ustedes empiecen a escribir y relatar todo lo que van a escribir, tienen que poner quién es lo que les da datos. ¿Es el paciente? ¿Es el papá? ¿Es la mamá? ¿Es el señor que le trajo que no le conoce? ¿Quién dio los datos de todo esto que ustedes van a escribir? Fulanito tal. Los datos son aportados por el paciente y merece fe. Este documento es una declaración jurada que ustedes están haciendo en las cuestiones del paciente. Ustedes no pueden escribir la cosa de lo que no le dice el paciente. Sí o sí, tienen que estar ahí. Y ustedes tienen que tener la capacidad de discernir si es cierto lo más o menos. Y el otro, la misma cosa, con la fiebre facticia. Tengo fiebre y vos tenés fiebre. Temperatura, no hay. Signos y síntomas de fiebre no hay. Yo tengo fiebre. Oh, fuerza, está todo rojo un ratito. Es una fiebre facticia, es una fiebre simulada.
que simula una fiebre. Y un paciente psiquiátrico. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Datos aportados creo que en las quirúrgicas los datos aportados están aquí más o menos. Antes de entrar al antecedente de enfermedad actual, contaste todas las cosas y vienen datos aportados por ellos. Y escribimos un texto. Y sí, y aquí poner ahí, puede poner allá. Esta historia puede estar, este antecedente de la enfermedad actual puede estar arriba, este patológico puede estar abajo, este antecedente remoto puede estar. Pero yo tengo que saber llenar esa parte. Tengo que entender cómo llenar. Todo esto que está acá es prácticamente el relatorio del paciente. Todo eso que está allá, que dice examen físico, es lo que yo voy a confirmar con lo que me dijo el paciente. Si mi paciente dice aquí que tiene dificultad respiratoria, yo allá en tórax y el aparato respiratorio tengo que confirmar que es dificultad respiratoria. ¿Cómo si yo tengo dificultad respiratoria y voy a poner acá todito enfermo y en mi examen físico todito sano? Y no existe, ya hoy le digo en el examen físico, no existe la palabra sin particularidad. Muchos ponen S barra P. No existe. Tengo que escribir. Tengo que escribir. Entonces, los datos aportados por, y me tiene que decir quién es el paciente, y sí, con el paciente yo estoy hablando, entonces él me tiene que, entonces pongo datos aportados por el paciente, entonces primero se pone quién me va a dar esos datos. O se apagó el aire, ¿o qué es lo que pasó? Va a ser medio calor, ¿verdad? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, continuamos. Justamente lo que están haciendo la mayoría ahora mismo en las prácticas intrahospitalarias con su instructor es hacer esto. ¿Qué es? Relación médico-paciente. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Puedo hacer una preguntita. Yo soy fulanita de tal, ¿verdad? Es una práctica que se tiene que hacer esto, y lo hasta el final del curso. Y una vez que tenemos la historia, esto que está acá, que es datos de filiación, nosotros tenemos que saber de memoria cada ítem. Porque generalmente en una historia clínica lo van a hacer en blancas. El examen final es en hoja blanca. No me puedo olvidar algún dato. ¿Por qué? Porque son los datos de filiación de mis pacientes. Yo no puedo decir que este no sabía y otro aquello. Para los datos de filiación es muy importante que yo pueda tener acceso a su cédula. Entonces, una que entramos todos, tu cédula, mira, usted me mira. Lo primero que vamos a notar es, y queremos mirar, es la foto. Le mira al paciente acá y le mira al paciente. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro que este paciente es, no sé, ¿quién puede ser? José Olite. José Olite, sí, yo sé, sí, te creo. Hace poco salió, ayer no sé, salió que falleció un paciente, falleció, no falleció. En mi veces hay muchísimo de eso. Porque por quimioterapia, por este, yo me voy a meter en ese güey, yo no tengo, tiene cáncer y quiero tanto también, pero vamos a meterle. Y nos pasa, ¿por qué? Porque empezamos y tenemos confianza y yo de fulanito, el mundo más.
Yo soy Alfredo Stroessner. Ah, vos sos Alfredo Stroessner, sí. Alfredo Stroessner. ¿Por qué? No tenemos ese. Está nombre, apellido, edad, sexo, fecha de nacimiento. Tiene que estar sí o sí. Sí o sí. Estos datos tienen que estar sí o sí. La cédula de identidad tiene que ser correcta. Acá hay muchas cosas. El sexo, hay patologías más frecuentes en hombres, hay más frecuentes en mujeres. En la edad, hay patologías más frecuentes en jóvenes, en adultos y adultos mayores. La fecha de nacimiento tiene que corroborar perfectamente haciendo un análisis matemático que sí había sido 81. La cédula de identidad es para todo. Para certificado de definición, documento de traslado, crisis, eso tiene que estar bien. Y lo primero que le van a pedir es cuál es su cédula de identidad, número, para poder identificar al paciente. La raza. Estuvimos hablando de raza blanca tipo nativa, que somos todos los latinos, que es nuestras características. La nacionalidad, el estado civil, y ahí van a tener muchas dificultades porque si solo es soltero, no, yo soy casado. Yo soy argentino, todo había sido nacionalizado. Ahí sí se van a percatar de eso. La profesión. La profesión, hay enfermedades, como le estaba diciendo, enfermedades, usted vio en neumología el año pasado. Había un capítulo que decía enfermedades profesionales o de depósito. Neumoconiosis. Ah, bien, sí, tiene relación con la enfermedad. Con la profesión, enfermedad, sí, o no solamente eso. Pacientes que están en, por ejemplo, cajeros de banco, cajeros de supermercado, tienen una cierta característica que va con estas patologías. Esta profesión, sabe que este tipo es marino, tiene la posibilidad que tenga esto. De policía, de militar, de profesor, ¿hay relación? Sí, hay relación. Hay relación. La mayoría de los que están en, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la mayoría que trabajan en navegación te fuman. La mayoría que trabajan como, por ejemplo, también como guardia de seguridad, fuman. Cajero, o sea, no puede fumar acá, pero tiene una flor de artificial de dispepsia. Hay cosas que van relacionadas con la profesión. Domicilio y procedencia tiene que estar. Su domicilio, por dar un ejemplo, Mariscal López, Quina Brasil, Quina Perú, Asunción. ¿Pero de dónde viene? Proviene de Ciudad del Este. Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes se acuerdan cuando Ciudad del Este estaba en el boom del COVID. ¿De dónde viene de Ciudad del Este? Ya sé de Ciudad del Este. Es muy importante y más te así, hace 2 años justamente, ¿de dónde viene Europa? Y viene de Europa. Los muchachos allá, lejos, cuando vino el boom de la pandemia, ¿verdad? La religión, muy importante, muy delicado. Muy importante y muy delicado. Acá nosotros no podemos estar especulando porque fulanito de acá y allá. Es muy complicado cuando se trata de religión y salud. Y acá en el medio tenemos una pared legal. Esto trae a colación que es muy importante tener en cuenta el grado de importancia de algunas cositas. El paciente es dueño de su cuerpo. Si el paciente dice no, es no.
más todavía si está lúcido. Yo tengo que saber si está lúcido o no, porque yo soy el profesional. Y yo te digo, ¿sabe qué, señora? Tenemos que amputar de la pierna, porque si no te amputamos, probablemente se complique ese proceso infeccioso y te mueras. Y entramos en un no me voy a amputar. Sus 7 hijos, sí, papá, por favor, amputate, no, amputate, porque no quiero. Lo que dice el paciente es lo que vale. Y si el paciente de repente se niega y aún así te dice, acá se llegó, se va a la casa. Opción 2. Testigo de Jehová no quiere que se le transfunda. ¿Por qué? Porque si me transfundí, yo me voy al infierno. Y no me van a aceptar. Y el que tiene esa creencia, ¿verdad? Respetamos perfectamente. Señor, desde que yo me va así, tenemos que transfundirle. No, yo no acepto. Bueno, no se transfunde. Hemoglobina 4.3. El paciente continúa sangrando. Hemoglobina 2.1. A media cuadra de San Pedro. Paciente nubilado. Alteración del sensorio. Que viene el pastor, la familia, no. No se transfunde. Te traen una angelita, una clase jurada de todo lo que el tema, bla, bla. El paciente ya no tiene el estado de conciencia que corresponde para que acepte. Generalmente, lo primero en la escala es el marido o la esposa, la que tiene que autorizar el procedimiento. Acá no está la mamá ni el papá, si viene corriendo se tira allá. Está la esposa. No está la esposa, el hijo mayor. Esto que estoy diciendo es aparentemente medio light, pero en el momento cuando queman las papas, nadie quiere responsabilizarse de una cuestión que tiene una división de vida o muerte. Un catete de vida no central o un tema, vamos a decir, le llama a la mayor, le llama a su otra hermano, está en Buenos Aires, ahora mismo está en España, papá se llega con el de sí que va a poner, se pierde tiempo. Se tiene que transfundir. No se hace. No. Nadie se quiere responsabilizar. Otra responsabilidad de su vida. Porque si muere, es responsabilidad del que firmó que el que tiene que sacar el procedimiento. Todos estamos hablando de Néstor nomás. En este documento. Y si nadie se responsabiliza, se llama asesoría legal. Fiscal, no. Curso transfundeo. Se va al infierno. Pero vive. Desde el punto de vista médico legal, el paciente vivió. Y el punto legal, la vida está sobre todas las cosas. Cosas que nosotros tenemos que ir manejando desde el punto de vista médico. Esa es la palabra y la importancia de escribir religión. Ustedes la ponen ahí, ay, no olvidé. Fecha de ingreso, sala, cama, puesto, fecha de que se dio de alta al paciente o falleció. La persona encargada de ese paciente, ¿quién es la persona encargada? Acá ya se pone. Aquí ya se pone. Antes si el señor, pregunta por la esposa, o el hijo, o bla, hasta llegar allá abajo, o sea, nadie no quiere más saber nada, es la encargada, mamá, ya que una señora que le cuida, no, los hijos le están pagando todo, se pone todos los datos en esta historia clínica. Justamente dice persona encargada, parentesco, teléfono de la persona encargada. Todas estas cuestiones que nosotros donde podemos estar teniendo una comunicación en el caso que este paciente se complique, a dónde podemos llamar, qué podemos hacer, tiene que estar acá. Acá nosotros, esto se da justamente en semiología. Acá, una vez que pasamos esto y ustedes no completaron, no completaban el examen, bueno, vaya un momento que van a tener problemas y
ponen. ¿Se entienden? ¿Preguntitas? ¿Algo que no entendieron hasta acá? ¿Preguntan? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, continuamos. Estos datos de filiación son unos datos no solamente de filiación. Aquí les cuento que ya comenzó el examen neurológico. Ya que vamos a estar dando ya por septiembre. Acá vemos si el paciente es lúcido, consciente, si se ubica en tiempo, espacio, persona, con articulación de la palabra conservada, con memoria conservada, raciocinio conservado, juicio conservado. Aquí. No hay que vamos a llegar en neuro y a preguntarle, ¿vos sabés dónde está el señor? Ya hicimos todito completo de... ¿Vos cómo te llamas? ¿Vos sabés dónde está? No. Aquí ya empezó el examen neurológico. No solamente que una afiliación que es para escribir no a su nombre. No, aquí empezó evaluación neurológica, neuropsiquiátrica, neuropsicológica, el tipo de personalidad. Acá nosotros tenemos que evitar unos cuantos datos ya. No llegar allá y volver, no hacia atrás para preguntarle algunas cosas que... Acuérdense, para hacer esta historia clínica tenemos 45 minutos. En algunos casos media hora. Y cuando son estudiantes se le da 1 hora y media. Entonces, la cuestión está en saber hacer y redactar esta historia clínica que aquí, escribiendo todo esto que dice impresión diagnóstica en la segunda hoja acá hay, tiene que firmar y sellar usted. Ahí se firma y se sella. Ese es tu diagnóstico. Y ahí no hay, ay, me equivoqué. Una vez que tienen ustedes sus sellos y sus firmas registradas en el Ministerio de Salud, esto usted tiene que firmar. No hay que te va a firmar tu R2, ni tu R3, ni el jefe de sala, ni el jefe de guardia, ni el jefe de servicio, ni el director del hospital. Le firman ustedes. Este es el momento de equivocarse. Ahora. Este es el año de equivocarse. El año que viene a equivocarse. Internos a equivocarse. Residentes. Ya no hay equivocarse. O si tienen, no hacen una residencia, no hacen especialidad, no hay más equivocación. ¿Está? Entramos en el tema que continúa la historia clínica, que es el motivo de consulta. El motivo de consulta es, después de filiación, motivo de consulta. Y ahí es máximo 2 palabras. El signo o el síntoma que le trajo a la consulta. Sería más el signo o el síntoma, entre paréntesis, principal que le trajo a la consulta. Y que ustedes, al final de todo esto, esto tiene que estar correlacionado con el primer diagnóstico al final de la historia clínica. Yo no puedo estar diciendo acá que es blanco, durante el partido era amarillo, y acá el examen físico era negro, y llegamos acá a verde. Esto es uniforme. Esto es uniforme. El paciente ingresó, ya que estuvimos hablando, por dolor torácico. Atienden por dolor torácico. El paciente no sabe lo que es dolor retroesternal.
¿No sabe lo que es el dolor gastrointestinal? Tenemos que desglosar su signo y síntomas, comparar con sus antecedentes patológicos, confirmar con el examen físico y llegar al final con el primer diagnóstico como un síndrome coronario agudo. Yo no puedo entrar por dolor torácico, digo que es un paciente hipertenso, diabético, fibrilado, dislipidémico, tabaquista, me voy al examen físico, todo va con un síndrome coronario y pongo como primer diagnóstico un ACV o una gastroenteritis aguda. Como primer diagnóstico, segundo. Y acá ustedes pueden tomar como ejemplo nomás cualquier familiar de ustedes. Abuelo, un abuelo. Y si tu abuela que tal está ahí, está re sana. ¿Sí? Re sana ¿cómo? ¿No tiene reuma? Sí tiene. Entonces no pasa nada. Está dormido, no puede dormir a la noche. De repente se levanta orinando de baño. Ahí sí tiene mucho problema. Tu abuela está sana, tu abuelo está sano, tu papá está sano, tu mamá está sana. Sí, son sanos. ¿Seguro? No. Nosotros, para ellos y la comunidad, es un señor sano que toda la vida pero nunca tuvo un resfriado. 72 años. Uno, algo, ya no es más. Si le pones a jugar partido a un tipo de 20 años, uno de 50 y uno de 72 años y le hace correr, no es más igual. Ya no es igual. No es más igual. Y nosotros tenemos que entender que eso no es más igual. Si yo le digo que esto es igual, entonces bueno, es todo igual. Está bien o está mal, claro, está mal. El signo, el síntoma principal que le trae a la consulta. Esto para que entiendan, y es una introducción de lo que vamos a ver la semana que viene, que son los antecedentes patológicos personales. Y para que puedan entender, ya que aquí las palabras que van a encontrar dentro de lo que es la historia clínica o la anamnesis, el famoso APP. ¿Qué dice? ¿Qué es el APP? Exactamente. ¿Qué es el APP? ¿Qué es el APP? Todo junto. ¿Qué es la patología? Y yo, este es una patología. ¿Qué es? Es una enfermedad. Quiere decir que yo soy luego hipertenso, diabético, como le digo, cardiópata, hace secuelar. ¿Qué son esos? Diagnósticos. Pero como vamos a ver la semana que viene, vamos a ver desde chico. Si ya tuvo polio, si tuvo, se cayó de la cabeza, se cayó, se sientó, tuvo un traumatismo craneoencefálico, quedó con un ACV isquémico importante, postraumático, y tiene secuelas. Todo entra aquí. Antecedentes patológicos. Y vamos a empezar a explicar esto para que ustedes entiendan que aquí entra la mayor parte de enfermedades. ¿Y qué dice acá? Antecedentes patológicos familiares. Yo quiero saber los antecedentes patológicos que son enfermedades de la familia. Enfermedades. Mi mamá viva, o sea que mi papá falleció por un cáncer de pulmón. Mi mamá si está viva porque tiene diabetes. Eso me interesa porque genéticamente la probabilidad de que yo tenga la patología de la familia es grande. Pero hasta aquí vamos a estar hablando de patología. Acá van a entrar unas cositas, por eso están blanco ahí, que no hay otro lado donde se pueda meter dentro de la historia clínica que no son antecedentes patológicos, pero se ponen en esa parte, que son los hábitos.
hábitos ginecológicos, hábitos viciosos, hábitos alimentarios. Se pone aquí y hay cosas que se van a ir completando, pero básicamente es esto que quiero que entiendan que dice patológico. Y esto que dice antecedentes, antecedentes de la enfermedad. ¿Qué entra aquí? ¿Qué entra aquí? Entra patologías. Entra. ¿Cuáles son los componentes de la enfermedad? Los signos y síntomas. Acá vamos a estar hablando de fiebre, vamos a estar hablando de ictericia, vamos a estar hablando de dificultad respiratoria, acá vamos a estar hablando de alteración del sensorio, acá vamos a estar hablando de posiciones líquidas, vamos a estar hablando de náuseas, vamos a estar hablando de vómitos, vamos a estar hablando de millones de cosas, de signos y síntomas. Acá no hablamos si vino en Uber o vino en bicicleta con bici mona. O le trajo borracho o vino, esto vino aquello. Son los signos y síntomas de la enfermedad actual. Cuando hablamos de enfermedad actual, generalmente estamos hablando de un periodo de tiempo, todo cronológico. Actual, generalmente tomamos una semana hasta 15 días. Los signos y síntomas de esta enfermedad. Cuando tiene, y es más prolongado, estamos hablando de qué? Antecedentes remotos de la enfermedad actual que vino porque ahora vino. Signos y síntomas remotos de esta enfermedad. ¿Se entendió? Esto es el puntapié inicial. Vamos a estar desglosando, pero por lo menos la idea central tiene. ¿Se entiende? En el segundo periodo vamos a estar hablando del examen físico. Este examen físico que vamos a corroborar todo lo que nos dijo el paciente en la primera página al examen físico. Si el paciente es un paciente que fumó, dos cajetillas de día, ¿usted piensa que el tórax va a estar conservado? Evidentemente que no. En poner tórax enfisемatoso. Y horizontalizada. Enfisematoso. Diagnóstico. Porque él vive con eso. Porque es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que tiene el paciente. No es de ayer, ni anteayer, ni la semana pasada, ni el año pasado. Es crónica. 20 años, 30 años, 40 años. Y no es porque yo hoy tuve un dolor de cordial, dejé de fumar, después de un mes tengo, ¿vos estaba aquí? No. Ah, pues qué suerte. No, estaba aquí. ¿Tengo la fumar? No. Porque dejó el tabaco, el milagro se produjo. Ya no es enfisematoso. Claro que sigue siendo el mismo, va a seguir siendo. Y yo no tengo, le estoy diciendo esto para que se
para que entiendan, este paciente viene porque me va a parecer medio peculiar, porque perdió el gusto y el olfato. Yo no sé, el año pasado, como siempre le decía, si yo no sabía que existía el COVID, yo iba a estar hablando si no me presento. Y a ver, ¿qué tal COVID? No, de COVID, no. ¿Qué pasó, señor? 3 tapabocas, tal. Nos asustamos toditos. Nos asustamos toditos. Y COVID. Ese es un moco de pavo. Y yo, señor, ¿qué estaba haciendo? Y si yo estoy tosiendo hace 3 meses para yo, ¿por qué le va a estar haciendo el pincho sangre? Y cómo está, y hace como y feliz, ¿qué pasa? ¿Eh? Hace 3 meses estando así, que lo pasa, y yo está ya explorando, y está más flaquito. Tuberculosis, yo estoy exponiendo ahí. Peor que el saco dólar. Yo estoy ahí, ¿cómo le está? Dios mío. Y yo no sé, tuberculosis. La franja negra. Porque incluso ya. Rojo, oscuro. Rojo, azul. Tiene razón. Yo le pongo. ¿Qué es rojo? ¿Entienden? Yo no entiendo, nunca vi una camiseta de seco. Y vos le preguntas, ¿de qué cruzó? El paciente viene con una baliza acá, tuberculosis grande. Y si yo no leo, va a poder llevar con mi calado. Y después, punto aparte. Acá se pone lo positivo de lo que encontramos. Entramos en el motivo de consulta. Este motivo de consulta es algo clave. El motivo de consulta es lo que le trae al paciente a la consulta. Y acá hay algo peculiar. Es un signo y un síntoma. Puede ser un signo y un síntoma. Puede ser un síntoma. Y le puede acompañar un signo que es sensación, que es clave. O generalmente es uno solo. No son 300.000 signos y síntomas. No, viene por náusea, vómito, cefalea, diarrea y dolor precordial. No, ahí me dio el tacho. ¿De dónde yo me agarro? ¿Del intestino? ¿Me agarro del cerebro? ¿Me agarro del corazón? ¿Me agarro del pulmón? ¿De dónde yo me... Para empezar a entender la enfermedad? Es difícil. Si yo aquí luego empiezo desordenado, no voy a poder ir a ganar una historia clínica. Ni aunque quiera, ni aunque quiera. Entonces, es fundamental que yo tenga un orden. Y segundo, sepa lo que se tiene que escribir en cada frase. Entonces, acá entra un signo o un síntoma. Generalmente, el paciente, vos no sabés dónde empezar. Y generalmente el paciente tampoco no sabe mucho. Y empezamos con el primer inconveniente de la relación médico-paciente, que es la comunicación que tenemos nosotros con el paciente. ¿Okay? Como le dije la lanzada, que yo también pongo nuestro video. Nuestro principal problema es el idioma. No entendéis la guaraní. Y les cuento que estamos en Paraguay.
Estamos en New Jersey, estamos en Rusia. El paciente que viene va a hablar en guaraní. Así no entendemos, no entendemos ahí. Y luego no entendemos ahí, luego no vamos a poder entender. Y eso va a ser difícil. Como yo hablaba un tipo de campi, enseguida no quería mirarlo. ¿Me entiendes? Entonces, si no mirar, habla guaraní este paciente. Tengan cuidado. Al decir usted eso, de repente el paciente automáticamente se inhibe. Se inhibe. Imagínense toda la historia clínica que le falta a usted por delante que tiene que quitar datos usted. Y se tiene, y como no sé, Estados Unidos, pues como ella sí sabe, yo no hablo inglés. Yo solamente español, y atender eso de latino. ¿Cómo? ¿Se puede? No, y Alemania, no quiero que me hable alemán aquí. ¿Estás ubicado el que viene o yo, verdad? Así no es. El paciente que viene quiere hablar con usted y usted no entiende lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, el motivo de consulta es el signo y síntoma principal que le trae la consulta. Y generalmente es lo que dice el paciente. Bien claro. Tengo dificultades de sacar un tubo. A veces ponemos nosotros de venas muy inferiores, pero el paciente viene porque iruruche de tumor, porque está hinchado mi pierna. Porque se irigué toda la noche por deposiciones líquidas. Cosas que el paciente le va a decir y nosotros tenemos que escribir en el motivo de consulta, que es una línea. Y tenemos que tener la capacidad de escribir a él. Y le digo desde ya, no se apuren en escribir cuál es su motivo de consulta para pasar después. Porque nosotros demasiado queremos ser igual que los policías. Queremos traer mucha historia y preguntamos, ¿cómo llamas? ¿Dónde? ¿Qué te trae la consulta? ¿Qué te trae? No sé, ¿qué te trae? Porque queremos llenar ya esto. Esto no es una denuncia policial. Esto es un diálogo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hablar con el paciente. Y el paciente no sabe ni qué es lo que está hablando en un lugar grande, perdido. Usted va a entrar en el hospital central y usted no sabe ni dónde está parado. Vamos a entrar en tal piso, se va en el quinto, se va al séptimo, bajando al cuarto. ¿Dónde está el doctor? ¿Qué está haciendo el doctor? ¿Cómo estamos? Pero ¿qué paciente? De acá un mes, en el quinto tomar, porque ya conocemos, hasta saber el ascensor que anda y que no anda. De saber una cosita, y así también es esto. Por dar unos signos y síntomas, por dar unos signos y síntomas cardiovasculares. Por ejemplo, signos y síntomas que nos inducen que es el corazón que tiene problemas. El famoso dolor. El dolor es justamente un punto cardinal en todo. Lo que uno no quiere tener es dolor. Y el dolor, dependiendo dónde afecta, nosotros tenemos que poder entender e interpretar el dolor. El dolor es todo un capítulo. Hoy en día es una especialidad. Es una especialidad el dolor. Especialista en terapia del dolor. Imagínense lo profundo que es. Y las características. Dificultad respiratoria. Puede ser de origen cardíaco. Puede ser de origen cardíaco. Coloración azulada de miembros. Cianosis. Pueden poner coloración azulada de miembros porque el paciente dice un baiteo se volvió todo negro. Yo miré mi gato negro, es azulado.
Y para otro hermano azulado medio gris. Y a otro viene algo medio gris pálido. No, nosotros no podemos entrar en esa. Nosotros no vamos a ver si es cianosis o es palidez. Es dificultad respiratoria, es dolor torácico, tos, expectoración sanguinolenta, mareos, alteración del estado de conciencia, el famoso se desmayó, edema, hinchazón, iruruf, palpitaciones. Son algunos signos y síntomas que te dice el paciente. ¿Cómo dice el paciente cuando viene con palpitaciones en guaraní? Exactamente. ¿Cuándo son PDD, doctor? Si yo no tengo PDD, pensaba que es TDD. ¿Qué relación tiene con la hierba, verdad? Porque yo escuché TDD, justamente tenemos en la comunicación. Respiratorio. Dolor. Nuevamente dolor. Nuevamente dolor. Vamos a ver el dolor que tiene muchas características. Uno es dolor retrosternal y encima es opresivo. Dolor, sí, torácico también, porque casi siempre de tipo puntado. Abdominal, cólico, cólico. Dependiendo del sector, tiene su tipo y característica el dolor. Dificultades de, claro, o sea, el corazón tuvo y sí, porque falló la bomba y repercutió en el pulmón. Por eso tuvo dificultad respiratoria. La coloración azulada de miembro también. Si es azulada de miembro, estamos con cianosis. Y si está con cianosis, casi, vamos a ver, esta cianosis central y periférica. El origen, si es el pulmón, casi seguro va a tener justamente esa cianosis. Tos de todos los colores. Tos seca, tos húmeda, tos productiva, todas las características de la tos. Expectoración. Sanguinolenta, purulenta, blanquecina, lechosa, con todas las características. No se describe aquí todavía las características. Lo único que poner es, paciente viene con tos y expectoración, si quieren poner. No con tos, expectoración y deposiciones líquidas. Pueden poner si quieren, pero van a tener problemas porque no van a saber qué órgano atacar. Esto es para que ustedes tengan esa capacidad de ver cuál es el órgano afecto y tratar de solucionar la afección. Mareo. Funciona mal, no hay buena oxigenación. ¿Y quién es el que sufre? Mareo. Evidentemente, si no llegó oxígeno, eso le estaban con COVID, antes de ir caminando en la calle, se caía. Por hipoxia. Abdominal. Lo primero que uno dice ahí es un aumento del volumen abdominal. ¿Es que piensa ahí primerito? ¿Un síndrome? ¿Eh? Bien. ¿Síndrome? No. No, inclusive. Aquí es todo circulación colateral. ¿Qué eso es? Si yo puse ahí, ¿qué puede salir? Así, entonces estamos frente a un síndrome acítico. Entonces va a tener unas características este paciente. Y le pregunto, en antecedente patológico, ¿puedo tener un problema de hígado? Y evidentemente el paciente va a decir, no, el hígado está demasiado bien. Y vos tomaste, sí, tomé, pues ya dejé. Y viene tu hijo y te dice, si él toma caña blanca de los 10 años. Y estaba así.
está con una insuficiencia hepática, un síndrome portal, y si se tiene eso, casi seguro tiene varices esofágica, hemorragia digestiva y anemia. Entonces ya viene todo así de todo punto, y así nos vemos nosotros. Tiene ingresa por aumento del volumen abdominal. ¿Te duele? No, no me duele nada. ¿Creció? No. Alteración de las exposiciones, sí, está líquida, sí, es blanca. Ah, blanco, está una A. coli, que van a tener características de repente, estreñimiento. Alteraciones de exposición, aumento de volumen abdominal, vómitos de contenido alimentario, turbulento, fecaloide, bilioso, náuseas, tumoraciones, o sea que yo vengo porque siento acá algo, una pelota, papá, y es bajo, y el paciente tiene basto, agrandado, puede ser un proceso infeccioso. De repente, muy frecuente en Paraguay. ¿Qué puede ser? Puede ser la leishmaniasis. Tumoración, dolor, paciente ingresa por dolor abdominal, dificultad para la deglución, neurológicos, alteración de estado de conciencia, de los primeros que generalmente tienen una afectación neurológica. El paciente viene y está roncando ahí. ¿Qué pasó? Y nadie no sabe, y nos así en la cama. Alteración del sensorio. Debilidad, o sea que me desperté y no puedo mover más que el brazo, o no puedo caminar. Estamos en neuro esto. La debilidad es señal de disminución de qué cosa? De la fuerza muscular, que es un problema motor. Estamos en neuro eso. Vómitos, vómitos en proyectil. Puede haber náuseas, hipo, alteraciones de los sentidos. O sea que ya no veo más, no escucho más, no siento más gusto, estoy oliendo mal olor, como oler, no oler, sentido de gusto, no siento que estoy tocando. Se me anunció el brazo, tiene hormigueo, y el dolor neurítico característico, con la neuralgia, inflamación de un nervio, o un proceso infeccioso, herpes, por ejemplo. Que tuvo juego de San Antonio, van a ver que tiene sensación de quemadura, dificultad para la deglución, puede estar con un síndrome esofágico. Otros. Orino y me duele. Bisul. Dolor de oído. Nostalgia. Generalmente nosotros ponemos dolor de oído, porque el paciente tiene que entender el motivo de consulta, que es dolor de oído. Si yo te digo, o sea que usted tiene por nostalgia, usted me cáncer. ¿Entiendes? Esta es la única parte que el paciente tiene que entender por qué viene. Por dolor de oído, por deposiciones líquidas. Son signos y síntomas. Sangrado nasal, epistaxis, pérdida del apetito, cambio de la coloración de la orina, negro, sangre, cambio de coloración de las heces, lesiones en piel. Me salió hasta acá, me salió acá, mira un poco que esto es, que puede hacer. Empieza el dolor articular. No puedo caminar de la articulación. Trastornos menstruales. O sea que hace 3 meses no me baja. A mí cuando me baja demasiado. Yo soy irregular. Cuando me baja me duele. Trastornos menstruales. Dismenorrea. Una tumoración. Pérdida de peso. Pérdida de peso. Entre comillas, paréntesis, fosforescente y negrita. Mucho cuidado.
pérdida de peso inexplicable. ¿Qué quiere más o menos llevarte a decir eso? Ah, no sé. El motivo de consulta es un signo o un síntoma. Y acuérdense bien de esto que le voy a decir. El motivo de consulta no es un diagnóstico. Póngalo, no sé. No es diagnóstico. Yo no puedo venir por motivo de consulta de hipertensión arterial. Yo no puedo venir motivo de consulta de neumonía. Yo no puedo venir motivo de consulta artrosis. No puedo venir motivo de consulta síndrome de Leucemia. Motivo de consulta pancreatitis. Motivo de consulta. El motivo de consulta no es un diagnóstico. Es un signo o un síntoma que te refiere el paciente. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? No es diagnóstico. El motivo de consulta es signo o síntoma. Y tienen que poder entender eso porque se tiene que poder escribir lo que te dice el paciente. Porque el paciente no sabe y te dice, yo vengo porque tengo litiasis vesicular. Y no por eso se me litiasis vesicular como motivo de consulta. Hay, dentro de la regla hay siempre una excepción. Un motivo de consulta y es diagnóstico. La cefalea. Cefalea es diagnóstico. Pero el motivo de consulta, dolor de cabeza. Porque vienen a preguntar, y muchos hoy en día dicen, yo vengo por cefalea. La mayoría que usan anteojos te gustan con cefalea. Dolor intenso, no sabes por qué, ¿verdad? Esto ya decía el problema de la vida. Entonces, tenemos que entender nosotros qué escribir en ese sector. ¿Se entendió o no se entendió? El motivo de consulta, entonces, es, bien claro, un signo o un síntoma. No es un diagnóstico. No es un diagnóstico. Ahora quiero que me sean sinceros y sinceras. En algún lado ya. Nadie. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Después de la pandemia nadie quiere hacer varios. Si era hace 2 años atrás, el 20 o 30% ya estaba haciendo guardia en algún lugar. Y las preguntas eran bastante, ¿cómo decirle? Eran muchas preguntas que se hacían los dos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque ya estaban haciendo prácticas, pero sin en segundo curso ya tener práctica en emergencia, porque en primer curso se iban a tal parte, en tercer curso ya, y después la pandemia terminó. Usted le agarró segundo curso, tercer curso, la pandemia va. ¿Y ahora quién está haciendo guardia? Nadie. Por eso no hay ese conflicto de cómo es esto y cómo es aquello. Porque a mí me enseñaron así y no es así, había sido. Y acá le voy a poner algunas cositas para que no se confundan. Hay unas cosas que medio que le parece peculiar, ¿verdad? Si ustedes están en un lugar como emergencias médicas o otro lugar de urgencia, demasiado quieren poner como motivo de consulta accidente de tránsito.
Demasiado quiere poner caída de propia altura. O se lleva el señor y se tropezó y ¡pum! Se cayó. ¿Motivo de consulta? Caída casual. Este que es en la cancha. La cancha. Motivo de consulta frecuente. Sala de emergencia. Agresión por tercero. ¿Por qué vino? Agresión por tercero. Motivo de consulta. Intento asalto. Motivo de consulta. Agresión con arma blanca. O sea que yo. Motivo de consulta. Agresión con arma de fuego. Es un motivo de consulta. Un motivo de consulta es un signo o un síntoma. Si este tipo le pateó en el tórax, la patada viene en el tórax, el paciente probablemente tuvo una fractura de costilla así mismo de hora, y dio una fractura de costilla porque era una fractura. Y si viene a consultar por dolor torácico, más ¿qué probable el diagnóstico es? ¿Eh? Una fisura no puede respirar, demasiado le duele. Ese es el motivo de consulta. No la, si esta patada o la más de cuestión en camilla, vino todo caminando todo más difícil, ¿verdad? Motivo de consulta, esto tenemos que hacerle. Esta patada llegó en su rodilla o en su pierna. Paciente, motivo de consulta, ¿eh? Motivo de consulta, ¿eh? Más fuerte. Dolor. Tiene que hacer una patada. Cuando para que un muchacho tiene un planchado en la canilla, lo primero que no es que no puede caminar. De dolor no puede caminar. ¿Qué tenemos que desgastar? Fisura o fractura. El miembro inferior. Tiene relación. No es motivo de consulta agresión por tercero. No es agresión por tercero. El famoso travesti que fue agredido en la calle y te quiere decir demasiado que el tipo fulanito me pegó. Sí, pero ¿dónde? Y aquí, 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 aquí. Y no se ve nada. Le quiere mandar, digo. Hay situaciones que te van a tener que acá me lastimó y mira bien aquí y no se ve nada. O sí se ve un hematoma, una estima de una exfoliación. ¿En dónde? Aquí. Ahí se escribe. Pero no un motivo de consulta, caída de propia altura. Accidente casual, se cayó una platera por su cabeza. Estaban limpiando y la silla, ¡bum!, se cayó. Accidente casual. No es motivo de consulta. Motivo de consulta es un signo o un síntoma que le trae a la consulta. Usted piensa que si este tipo que se cayó de su moto
Se levantó. Pues si le llega, ustedes, uno de esos otros negocios, entonces, no, fractura qué? Dolor en dónde? Miembro superior, ¿de dónde fue? En este caso, brazo derecho o miembro superior derecho. Después, haciendo la historia, vamos a llegar a ver si fue el dolor en el antebrazo, haciendo el examen, bla, 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 bla. Para cada cosa hay un protocolo de tratamiento. ¿Se entendió? Pero no se pone ya al final, en el diagnóstico. ¿Preguntas? Sí. Deposiciones líquidas. El motivo de consulta es deposiciones líquidas. Es más, si el paciente viene y te dice, yo tengo diarrea, vos pones deposiciones líquidas. Y al poner una diarrea aguda, crónica, y las características de una magnesia alta, una magnesia baja. ¿Entienden? El paciente va a decir, yo tengo diarrea, yo tengo cefalea, yo tengo esto, yo tengo aquello. El paciente te induce, pero nosotros tenemos el conocimiento cómo se tiene que hacer. Y yo no sé. Voy a hacer mal, seguro. ¿Preguntas? ¿Algo que no quedó claro? Sí. Sí. Esto es muy importante. Atiendan bien. Atiendan bien lo que está diciendo la compañera. Atiendan bien. ¿Qué me dijo ella? Si viene un paciente politraumatizado, yo veo que su pierna está así, que su brazo está allá, y está ahí, ¿verdad? Evidentemente, la atropelló línea 12. ¿Verdad? Tengo que hacer los diagnósticos. Lo que yo tengo que tener en cuenta es qué es lo que estamos teniendo enfrente a nosotros que está poniendo en riesgo su consolida, sigue así, camina, señor, de su casa. No se puede esa fractura. No puedo dormir como una casita, liga. No murió. Pero si el señor viene, ingresa por alteración del sensorio, más palidez marcada, este tipo reventó aorta o alguna cosa que está sangrando y está con un shock hipovolémico. En media hora más está muerto. Politraumatizado. En síntesis, nosotros tenemos que ver, este es lo grave, esto es lo segundo grave, el tercero grave, y el último es esa luxación de tobillo.
Se pone todo en diagnóstico, se pone todo en el diagnóstico final. Por su motivo principal de consulta es alteración del sensorio más palidez. ¿Por qué? Porque estamos frente a un shock hipovolémico, que es gravísimo. El resto de la fisura va a tener fisura ahí, fractura va a tener y capaz que ni no, es más, el paciente ni no va a hablar. Un traumatismo cráneoencefálico de la pesada, con estallido, alteración de sensorio. Primer diagnóstico, traumatismo cráneoencefálico grave. Para dermatizar, se va a complicar, va a morir. Y si sale, va a salir una plantita. ¿Entendieron? ¿Qué es lo más grave? Muchas veces se dice, vienen todos los pacientes que más grita, no hace no le hace caso, por lo menos está gritando. El que no grita lo tenemos que ver. El que está calladito y está durmiendo. Aparentemente está probablemente más grave. ¿Entendió? ¿Algo no quedó claro? Profesor, Señor, yo tengo una consulta. Bueno, en realidad tengo dos consultas. usted hermano. Primero, con respecto al motivo de consulta, digamos que ahí hay que escribir, o sea, hay que usar términos técnicos o hay que escribir exactamente como dice el paciente. Como digamos que si dice dolor de panza, hay que escribir eso, tiene que ser con términos técnicos como dolor abdominal o ¿cómo tiene que ser? Claro, claro, dolor abdominal. Me duele la panza. Para nosotros tenemos que tratar de corregir el motivo de consulta. Vos le decís, me duele la panza, pues, esto abdomen, sí, mi abdomen. ¿Entienden? Entonces es dolor abdominal. ¿Se entendió? Ya, gracias. Y, profe, y otra cosa. Sí. Con respecto a si tiene a los antecedentes viciosos del paciente, como si fuma o es alcohólico, ¿eso en qué parte de la historia clínica se colocaría? Sí, eso vamos a ver más adelante, porque justamente eso le di para que puedan tener una noción de lo que tenemos que preguntar dentro de lo que son antecedentes patológicos. Esta es la semana que viene, vamos a estar viendo bien y vamos a estar explicando punto por punto dónde se pone y cómo se pone. Porque es toda una clase eso. ¿Se entendió? Ya, gracias, doctor. Otra pregunta no hay. Bueno, si no hay preguntas, ojalá que le haya ayudado la clase. Vamos a estar terminando aquí la clase. Vamos a estar terminando acá la clase. Nos vemos oportunamente.